Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de los óxidos no metálicos. Recuerden que estamos viendo el tema de nomenclatura química inorgánica y estamos en los compuestos binarios. Ya en un video anterior también vimos los óxidos metálicos y en esta ocasión continuaremos con los óxidos no metálicos, los cuales se forman con uno metal y oxígeno. Ahora vamos a realizar ejercicios de nomenclatura partiendo de la fórmula y también cuando tenemos uno de los nombres y debemos construir la estructura de la fórmula. Bien, vamos a dar inicio con un óxido en específico, como es el caso de el conocidísimo CO2. Cuando tenemos esta fórmula en la nomenclatura stock, lo nombramos como óxido de carbono cuatro. El carbono tiene número de oxidación más menos 4 y 2. Y en este caso, como tenemos dos átomos de oxígeno y sabemos que el oxígeno recibe 2 electrones que tienen número de oxidación menos 2, sacamos en conclusión que nuestro carbono tiene número de oxidación 4. Ahora, en la nomenclatura sistemática sería con los prefijos dióxido, de carbono. Dióxido de carbono. Y en la tradicional no se nombra como en los óxidos metálicos, sino que utilizamos la palabra anhídrido. Anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico. Ok. Ahora vamos con el monóxido de carbono, CO. En este caso, en la nomenclatura stock tenemos óxido de carbono dos. Sí, óxido de carbono 2. No estoy poniendo los paréntesis por cuestiones de espacio, pero recuerden que le anotamos un paréntesis. También podríamos anotarlo así. En la sistemática tenemos que es monóxido de carbono. Monóxido de carbono.
Y en la tradicional, anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso. Carbonoso, ¿sí? Terminación oso, porque es el número de oxidación más pequeño. Bien. Vamos ahora con otro ejemplo y tenemos el óxido de nitrógeno. De nitrógeno tenemos varios óxidos. El nitrógeno tiene números de oxidación 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a usarlo con el número 2. Se cambió vamos a cambiar el color de nuestra tinta, de nuestro bolígrafo. Ahora sí. Entonces vamos a poner aquí el no. Y este será el óxido de nitrógeno óxido de nitrógeno 2. ¿Sí? Quedando en la nomenclatura sistemática como monóxido de nitrógeno. Y en la nomenclatura tradicional, como estamos usando el número más pequeño del nitrógeno, sería anhídrido hiponitroso. Recuerden que si hay 4 valencias, el más chiquito lleva prefijo hipo y terminación oso. Ahora, continuando con los números de oxidación, tenemos el número 3 y ahora vamos a suponer que nos dan el nombre. Óxido de nitrógeno tres. Vamos a ponerle su paréntesis. Bien. Sabiendo este nombre, nosotros podemos construir su estructura molecular.
Sabemos que tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Y sabemos que ese nitrógeno tiene número de oxidación 3. Entonces, primero colocamos un nitrógeno y un oxígeno. Y también sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Y ya sabemos que el nitrógeno tiene +3. Utilizando la regla de Cruz, el número de oxidación del nitrógeno, que es +3, baja para representar o indicarnos el número de átomos de oxígeno. Asimismo, el número -2, número de oxidación del oxígeno, baja para indicarnos el número de átomos de nitrógeno. Y nos queda de esta manera. Y completamos los otros nombres. Tenemos que en la nomenclatura sistemática sería trióxido, de dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Y en la tradicional sería anhídrido nitroso. Es necesario que sepas los números de oxidación en ocasiones o que identifiques cuáles son los metales y los no metales. Caso que no los sepas identificar, consultas en una tabla periódica, ¿sí? O en tablas de números de oxidación. Bien, continuamos con el número de oxidación 4. Aquí tenemos NO2, ¿sí? Porque sabemos que el oxígeno tiene -2, -2 por 2 son -4. Tenemos uno de nitrógeno y su número de oxidación +4. Aquí no aplica la regla de Cruz, o aplica pero reducida a la mitad. ¿Sí? Bien. Nos queda entonces su nombre en la nomenclatura stock como óxido de nitrógeno 4. Bien. Sistemática. Dióxido de nitrógeno. Y en la tradicional, anhídrido nítrico. Anhídrido viene de sin agua, ¿sí? Significa sin agua.
Cuando estos óxidos reaccionan con agua, se forman los ácidos correspondientes, son oxiácidos. Bien, nos falta el nitrógeno con número de oxidación 5. Vamos a suponer que tenemos por acá el nombre sistemático. Pentóxido, puede ser pentóxido o pentaóxido. De dinitrógeno. Y vamos a, con este nombre, vamos a construir su estructura molecular. Sabemos que tiene nitrógeno y oxígeno. Sabemos que son 5 oxígenos porque su nombre es pentaóxido. Penta es el prefijo griego para el número 5. Y dinitrógeno quiere decir que hay 2 átomos de nitrógeno. Y ahora terminamos con los otros nombres. En la nomenclatura STOC sería óxido de nitrógeno cinco. Óxido de nitrógeno 5. Y en la tradicional sería el anhídrido pernítrico. ¿Sí? Hipo, oso, oso, ico, per, ico. ¿Sí? Los 4 números de oxidación, del menor al mayor. Bien, vamos a continuar con, nos queda espacio para más, vamos a hacer otros ejercicios. Vamos a cambiarle el color. Y nos vamos con los óxidos del azufre. El azufre tiene números de oxidación 2, 4 y 6. Cuando son 3 números de valencia, tenemos hiposo, oso e ico. ¿Sí? Entonces el más chiquito, que es el azufre con 2, nos queda, vamos a hacer primero la fórmula, nos quedaría SO, y en la nomenclatura STOC sería óxido de azufre 2. En la nomenclatura sistemática sería monóxido de azufre.
Y en la nomenclatura tradicional sería anhídrido hiposulfuroso. Ya no, casi no cabe ahí, pero bueno, ahí está. Hiposulfuroso. Bien, vamos ahora con el número de oxidación 4. Vamos a escribir el nombre. Óxido de azufre 4. A partir del nombre, construimos nuestra fórmula. Vemos que tiene azufre y tiene oxígeno. Y que nuestro azufre tiene número de oxidación 4. Por lo tanto, escribimos los símbolos. Sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación -2 y que el azufre tiene número de oxidación 4. Por lo tanto, necesitaremos 2 átomos de oxígeno para que con su número de oxidación -2 multiplicamos el número de átomos, 2 menos 2 por 2, y eso nos da -4, lo cual al sumarlo con el 4 del azufre, como nos señala el nombre en la nomenclatura Stock, nos da 0. Y ahora pasamos al nombre con la nomenclatura sistemática, que sería dióxido de azufre. Y por último, acá tendríamos en la tradicional anhídrido sulfuroso. Y por último, número de oxidación 6. Supongamos que nos dan el nombre sistemático, sería trióxido de azufre. Y nos dicen, construye la fórmula. Ok, tiene óxido, tiene oxígeno, tiene azufre. De azufre tiene nada más 1. Lo sabemos porque sabemos que a partir de 2, en esta nomenclatura aparece el prefijo di. Si no aparece, quiere decir que hay un átomo de azufre. Y sabemos que de oxígeno hay 3 porque tiene el prefijo tri. Entonces, con toda seguridad, anotamos SO3. Listo. Y terminamos con los nombres. En la nomenclatura Stock, óxido de azufre 6. Y en la tradicional, anhídrido sulfúrico.
terminación ico. Hiposo, oso, ico. 3 valencias. Bien, nos queda espacio para otro ejercicio. Y vamos a formar tenemos que con el fósforo se pueden formar 3 y con el arsénico se pueden formar 2. Podemos formar también nada más 2 con el fósforo. Los más grandes, aunque sí creo que sí nos da para los 3. Entonces vamos a tener, el fósforo tiene 3, 5 y 4. El más chiquito es el 3. Entonces sería su estructura, ¿sí? Y el nombre en la nomenclatura Stock sería óxido de fósforo 3. El nombre en la sistemática sería trióxido de difósforo. El nombre en la tradicional sería anhídrido fosforoso, es el más chiquito, hipofosforoso. Hipofosforoso, ahí no se entiende mucho, pero ya con lo anterior lo relacionamos. Hipo, oso, fosforoso. Y nos vamos con el siguiente, que es cuando tiene el número de oxidación 4. Vamos a escribir el nombre sistemático, que sería dióxido de fósforo. Y nos dicen, construye la estructura. Sabemos que tiene 2 oxígenos y un fósforo. Y ahí está su estructura, PO2. Ahora su nombre en la nomenclatura Stock sería óxido de fósforo 4. Y en la tradicional, anhídrido fosforoso. Por último,
el más grande, el número 5. Para el número 5 vamos a suponer que tenemos su nombre en la nomenclatura stock. Óxido de fósforo fósforo 5. Sabemos que tiene oxígeno y sabemos que el fósforo tiene el número de oxidación 5. Entonces, va a llevar símbolo de fósforo, oxígeno. Si el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y el fósforo tiene número de oxidación más 5, aquí sí podemos aplicar la regla de Cruz. El número de oxidación más 5 del fósforo baja y nos indica el número de átomos de oxígeno. Y el número de oxidación menos 2 del oxígeno baja y nos indica el número de átomos de fósforo. Y ya tenemos nuestra estructura molecular, nuestra fórmula. Nomenclatura sistemática, pentaóxido de bifósforo. Y en la nomenclatura tradicional, anhídrido fosfórico. Muy bien. Terminamos con nuestra lista de óxidos no metálicos. Esperando les sea de utilidad el video.